salgo constantemente de mi zona de confort, de que sé cómo proyecto, sé cuáles son las formas, pero siempre trato de agregarle más cosas en el sentido de ir evolucionando. Tengo que llegar a que ese itinerario que me hice, que siempre se complementa con mil cosas más, lograr conocer, estar en contacto con lo verde, de alguna manera genera una sensación de relajo, una como de vuelta a donde venimos. Y eso es también poco lo que uno trata después en paisajismo, es como recrear espacios que la persona que lo habita le haga sentido. Como los sonidos propios de la naturaleza, los aromas, entonces como que uno inmediatamente baja como ese nivel de alerta y quizás se tranquiliza al entrar, no sé, en un jardín, el mismo sonido del agua, increíble lo bien que hacen. En el desierto florido estos grandes paños lilas, después otros morados, después otros celestes. Se abre la escala de mi barrio, de mi ciudad, y ahí cambia. Y mi jardín probablemente sea una micro estampilla dentro de la ciudad. De verdad uno va a ser una persona muy jugada por lo que eligió. Ahí hay un primer indicio de decir como vamos por buen camino. El resto es construirlo. En este episodio conversaré con Nicolás Sánchez, uno de los más destacados paisajistas del país. Desde 2012 dirige su estudio, donde diseña jardines y parques, con un enfoque botánico y del territorio. En este episodio hablamos de qué es el paisajismo, cómo impacta en la calidad de vida y la salud, su proceso creativo, criterios de diseño en contexto de escasez hídrica, aprendizajes de proyectos como Edificio Paso del Roble y Parque Calmahue, y finalmente, cuáles son los errores más comunes del espacio público en Chile. Si te gusta este contenido, suscríbete, deja un comentario y comparte con quienes les apasiona la cultura y la creatividad. Bienvenidos a Mente Creativa. Nicolás, ¿qué es para ti el paisaje? Bueno, un poco básica, es básicamente todo. Finalmente el paisaje es donde uno se mueve. Y a partir de ahí están todos estos paisajes, que son los más urbanos, los que reconocemos de alguna manera como más naturales, pero el paisaje es donde está inserto el ser humano. Sin, sin el ser humano se puede entender también el paisaje. O sea, El paisaje es cultural, bueno, finalmente. Yo creo que la naturaleza existe sola, pero el paisaje tiene que ver con el ser humano, con reconocer algunos asentamientos, con reconocer cómo se vincula con la naturaleza. Entonces, para mí el paisaje tiene una connotación que está el ser humano siempre inserto. Por tanto, tiene esa connotación de cultura, de cómo el ser humano ocupa el espacio. o sea, también Paisaje. tiene mucho que ver con la necesidad del ser humano tener como cierto, no, me imagino, refugios que pueden ser artificiales y muchas veces, me imagino, los primeros tipos de paisajismo fueron como moldear lo que ya existe y después fueron como mezclándose cosas. No sé cómo tú lo veis eso. O sea, yo creo que sin haber habitado la prehistoria, pero en el fondo uno, claro, efectivamente uno, el ser humano siempre buscó zonas para refugiarse y yo creo que desde esa época, desde dibujo y empezar a vincularse con ese espacio, se empezó a generar un paisaje que le hacía sentido al ser humano. Esto no es una visión antropocéntrica, pero tiene que ver cómo finalmente el paisaje es una manera de comprender del ser humano. Para el animal, el huemul, el cóndor o quien sea, eh, él no entiende el paisaje como lo entendemos nosotros. Exacto. Entonces, Mm. él habita en un ecosistema, él vive en un lugar que le sirve para alimentarse, le sirve de refugio, le sirve para procrear, le sirve para mil cosas, pero esa connotación de paisaje es usada por el ser humano. O sea, por lo mismo tiene que ser cultural. ¿Cómo fue tu proceso desde estudiante, después formarte, hasta dedicarte 100% al paisajismo? Vi que ya a la fecha hay realizado más de 300 jardines y parques. ¿Cómo fue esa evolución desde chico y ¿Que dedicarte a cuentes esto? toda mi historia? Hay tiempo, así que hay tiempo. No, yo desde muy chico me gustaban las plantas, pero muy concretamente las plantas. Así que desde muy chico acompañaba a mi mamá a los viveros, iba a comprar con ella y parte de mi fascinación era llegar con alguna especie, ojalá a mi pieza, o lo más cercano a mi pieza, que yo abriera la puerta de salir al jardín y pudiera verla.
tuve la suerte de una profesora que yo creo que, o sea, no me acuerdo el nombre, lamentablemente, y la persona que hacía el jardín en mi casa, que es José, en aquellos tiempos, cuando tenía 6 años, 8 años, la profesora me mandó a hacer un herbario, Ah, claro, es clásico. un segundo básico, Mm. pero yo me lo tomé como la tarea de mi vida, entonces iba a la semillería, iba a sacar por las calles, sacaba hojas, le preguntaba después al jardinero, le preguntaba el nombre, entonces fue como una construcción muy bonita, porque para mí fue algo muy serio, fue como un primer ensayo de entender el paisaje y entender la vegetación donde yo crecía, entonces los barrios me hablaban de alguna vegetación que, además que fue en una época que era muy bonita, porque era primavera, entonces los aromas eran increíbles, así, aromas como de la robina pseudoacacia, que es un árbol como bien de calle, poco valorado, eh, y lleno de aroma. Entonces yo me acuerdo que se juntaron todos los factores, aroma, temperatura, hojas brillantes, la persona que hacía el jardín de mi casa, que en el fondo me ayudó a armar esto, un par de libros muy básicos que yo tenía que hablaban de nombres curiosos, usados más en España, porque eran libros de España. Así que yo creo que eso fue como un primer paso que me marcó. Increíble que siendo tan chico lo tenéis muy presente. Y probablemente, bueno, siempre dicen que si uno quiere ser honesto con uno mismo, tiene que mirar como qué cosas le gustaban cuando niño. Claro, yo creo que tiene que ver con eso. Yo también me acuerdo de algunos pájaros que vivíamos en La Reina, en un lugar que yo me acuerdo que era muy grande. Probablemente hoy día las escalas también cambian, pero habían higuera, habían frutales, otros frutales, habían especies ornamentales. Hay una planta que a mí me gusta mucho, se llama Mirabilis jalapa, que es como Don Diego de la noche, que se abría en la noche, habían aromas, entonces todas esas cosas ambiental y curiosamente siempre relacionado con el aroma, a mí me generaba una sensación de pertenecer a ese lugar. Después habían unos limones gigantes que nos subíamos a sacarle Venían visitas y era como ya saquen limones y yo me trepaba al árbol y me quedaba toda la tarde arriba del árbol. Entonces hubo siempre una conexión muy directa con la naturaleza y muy bonita, en fondo con lugares que eran muy bonitos para mí. Sentías que te hacía bien la naturaleza. O sea, yo estaba ahí muy bien y siempre que tuve la posibilidad de tener jardín fue clave para mi vida en general. Entonces, como que toda esa etapa fue muy preciada, fue muy bonita. Después nos cambiamos a otra casa, ya en Vitacura, y me acuerdo que eh, mi mamá con mi papá nos presentaron a este jardín y lo he hecho una paisajista que tampoco me acuerdo el nombre, pues eso fue a los 8 años, cuando nos cambiamos a casa. Y me acuerdo que era una selva pero ordenada. Y me acuerdo que entré y los caminos, había muchos caminos con durmientes y había que transitar por todo este lugar que era de verdad pertenecer a ese espacio. Porque de alguna manera habían unos abedules que daban una sombra y habían otros árboles. Hoy día el abedul casi no se puede usar, no se debiera usar en Santiago, pero habían sensaciones, habían atmósferas que uno hacía como que increíble este lugar. Y mi mamá con mi papá nos mostraron la casa, nos fuimos de vacaciones, ellos se quedaron haciendo todos los trabajos y a la vuelta el jardín había desaparecido. Y fue como mi primera pérdida de un Mm. jardín. Porque esa sensación de haber estado en un lugar mágico y mi mamá con todo el cariño con mi papá dijeron pongamos pasto para que los niños jueguen fútbol, mataron esa esencia de ese lugar que todavía me acuerdo. O sea, Mm. era muy mágico porque generaba espacialidades, generaban recorridos, generaban toda esta cosa que hasta el día de hoy me marcan, que es como recorrer los lugares. Y después de ese proceso de infancia que Que es fue muy potente, importante, porque en el fondo a partir de ahí te creo que marcó. me marca la etapa del paisajismo. Yo después me regalaron una cámara de fotos y ahí empecé a tratar de un poco recolectar consciente e inconscientemente lugares que me hacían sentido que me gustaban. Uno sacaba fotos, después el fraude para mí era revelarla, porque en el fondo no era lo que
yo veía en la foto no era lo que yo había vivido. Entonces ahí uno trata de empezar a en algún minuto empecé a sacar más fotos para tratar de retratar mejor el lugar, pero la foto, si no tenía yo la historia de haberlo vivido, eran muy vacías. Eran fotos o decoloradas o que no representaban lo que había sacado o había tratado de captar con la cámara. Y bueno, después en la etapa escolar, que es una etapa bastante formativa de todos los seres humanos, que mayor análisis no requiere. Eh, y ahí entré a estudiar psicología, muy perdido en lo que quería, sabiendo que me gustaba el paisajismo, pero era como difícil estudiar paisajismo en esa época. Después de psicología, estuve un año, me cambié a arquitectura. Y después, bueno, estuve en arquitectura un tiempo y tampoco era lo que me llenaba y me cambié a ecología y paisajismo en la Universidad Central. Y en la Universidad Central tuve mis primeras aproximaciones como ya a proyectos, cosas que de alguna manera parecían muy interesantes. Pero después venía la parte práctica, que era trabajar, pues. Así que después trabajé, bueno, a cargo de viveros, fuera de Santiago, que también marcó una muy buena experiencia en cuanto al aprendizaje. Me acuerdo, trabajaba de lunes a lunes, ese era mi horario. Lunes a lunes, eh, llegaba a las 7:30, y media a las 9 de la noche. Ese era mi horario, de lunes a lunes. ¿Pero lo disfrutabais? Disfrutaba porque entendía que era una parte del proceso. Lo sufrí, no necesariamente lo pasé bien, eh, en el sentido que no tenía ni un día Libre. básicamente libre, pero entendía que era parte de un proceso, que había que hacer ese sacrificio. Habían días que no lo entendía, porque era un poco más complejo cuando ya... Pero bueno, y ahí después de ese que fueron 2 años, renuncié por razones prácticas al final. Entré a trabajar en la oficina de Juan Grimm. Bueno, ahí estuve también 7 años y después decidí independizarme y hacer mi propia oficina. Así que es así como un proceso, pero lo interesante es que si tú me preguntas, sin todo ese proceso de psicología, arquitectura, ecología y paisajismo, sin estos procesos de haber trabajado en vivero con paisajistas y todo este largo como trayecto, eh, haberme tirado solo a la piscina no hubiera sido bueno, porque uno necesita aprendizajes. Entonces, como que hay etapas que uno necesita ir cumpliendo. Si yo hubiera salido a la universidad y hubiera dicho, armo mi oficina ahora, me hubiera faltado toda esa experiencia. Y cuando uno logra esa experiencia, yo creo que de alguna manera uno logra esa libertad de expresión, libertad de entender mejor lo que uno está haciendo, porque uno ha tenido maestros, ha tenido profesores, ha tenido gente que te ha ido enseñando a hacerlo. Entonces, eso es clave en la vida. Yo creo que ir madurando procesos, y también saber cuándo se van cumpliendo esas etapas, porque uno no puede estar indefinidamente Exacto. trabajando con alguien o trabajando en algo, eh, y cuando uno se da cuenta de esos procesos ya han madurado lo suficiente, uno tiene que avanzar, que no es quedarse en una etapa que es como que yo me quedara repitiendo todo el tiempo en el colegio. Mm. Porque ahí tú tienes que hacer tu escolaridad, pero la escolaridad tiene una cantidad de años, no puedes seguir queriendo quedarte en el colegio porque te acomoda. Creo que salir de esa comodidad es obligación, o sea, es salir de esa zona de confort, es salir de tener un empleo estable y decir como me tiro a ser independiente. Eh, eh, Fue clave, y bueno, y tuve mucha gente que también le pedí consejo, pedí como, o sea, fue bien madurado. Así que como que ese ha sido el proceso de todo esto. Yo encuentro que de todas maneras, como que mirando tu historia desde ahora hacia atrás, que es mucho más fácil conectar los puntos, hay una coherencia increíble en como en todo tu camino, como desde que eres niño, después como que te fuiste eh, por un lado, después te diste cuenta que era por acá y para llegar probablemente a lo que uno le dedica mucho tiempo, que es el trabajo,
y algo que te llene, tenéis que ser muy honesto como con las decisiones que vais tomando y claro, llevar una mochila que te permita ir sacando herramientas para después trabajar. Claro, es ir acumulando herramientas y saber cuándo usarlas, cómo usarlas. Así que sí, estoy de acuerdo que esa mochila de herramientas que uno va formando en la vida, sí, yo creo que hasta el día que uno se muere sigue formando mochila y sigue acumulando herramientas y uno verá cuándo las utiliza o no. Pero es clave saber el tener aprendizaje, sí, yo creo que es como eso. Siempre como que ibais como tomando ciertos desafíos y varias decisiones que estáis mencionando, nunca tuviste miedo de salir como de esa zona de confort. Y yo creo que hay algo muy cierto, que con el tiempo no se da cuenta, nunca es el momento perfecto para nada. Entonces es como hacerlo. Cuando te cambiaste de carrera, después a otra, después cuando estuviste en el vivero, después cuando estuviste en la otra oficina, hasta seguir tu camino. ¿Qué te impulsaba a ese como ir más allá? Ah, es un tema de crecimiento. Yo creo que es difícil explicarlo porque en el fondo yo soy súper inquieto en general, no inquieto en el sentido de querer estar aprendiendo cosas. Siempre estuve en clases de dibujo, en clases de algo, pero generalmente eran aprendizajes relacionados con el tema del arte, relacionados con adquirir herramientas, pero eran de alguna manera cosas que me movilizaban, que me hacían sentido, pese a que estudiar paisajismo era tirado a las mechas. O sea, es como, qué difícil estudiar paisajismo, qué difícil jugárselas por algo como eso. Entonces, si no te mueves de verdad, si no tenés esta cosa en la guata que te está diciendo muévete, es difícil hacerlo. Es más fácil quedarse siempre en la zona de confort, es más fácil quedarse ahí. Pero a mí me genera demasiada incomodidad. Es como tener un zapato que te está apretando. Mm. Lo único que querías es sacarte el zapato. Y cuando lo sacáis decís, uy, qué rico está la pata pela. Es como eso. Y eso me pasa también en el fondo en cómo me sigo desarrollando. O sea, el paisajista, desde que formé mi oficina hasta ahora, también salgo constantemente de mi zona de confort, de que sé cómo proyecto, sé cuáles son las formas, pero siempre trato de agregarle más cosas en el sentido de ir evolucionando, de tratar de partir con mi jardín o con lugares donde yo pueda experimentar algunas cosas y una vez que también van madurando, poder empezar a implementarlas en jardines de clientes. O sea, son necesidades. Y cuando uno no puede, ahí está la fortuna, que en el fondo es, y también ser ordenado de decir, ya, puedo viajar, organizo un viaje, voy a conocer algunos lugares que me interesan, voy a ver cómo se hace afuera y estar como investigando. El viaje es un viaje generalmente el que yo hago muy de investigación y generalmente lo hago solo. Creo que he viajado una o dos veces en grupo, pero generalmente hago estas cosas solo porque son temas muy un poco son viajes bien reflexivos, son viajes donde me detengo harto, evalúo situaciones, trato de reunirme con personas que me puedan eh, aportar o de alguna manera intercambiar experiencia. Entonces son viajes formativos también y viajes que siempre pienso como laboralmente. Los viajes son como una parte de mi elaboración dentro del proceso creativo que viene a futuro. Cada cierto tiempo así esos viajes. Sí, yo trato de viajar todos los años. Realmente viajo más, menos, pero el viaje puede ser fuera de Chile, dentro de Chile, puede ser cerca. O sea, ahora tengo un viaje que pero bueno, es un viaje como para entender en Chile, pero quiero ir solo, meterme un poco en la montaña, entender cómo hay algunas relaciones de vegetación y por eso invitar a alguien es un poco fome porque en el fondo no quiero aburrir a esa persona, no quiero sentirme presionado entonces por eso viajar solo lo encuentro muy interesante porque uno se da el tiempo para uno puede usar el tiempo libremente y bueno, yo creo que esa es parte de ir como nutriéndose de lo que uno necesita, que probablemente si me acompaña alguien no va a entender muchas cosas de las que hago o por qué me tengo tanto tiempo
en sacar una foto, en sacar alguna muestra, en hacer algo. Entonces, qué lata estar explicándole a cada persona lo que estoy haciendo, o porque me estoy llevando una hoja, una Claro, rama claro. o algo. Entonces, viajar solo es clave. Y ese mood es difícil que otra persona esté en la misma sintonía. O sea, al final, como ese viaje creativo, reflexivo, es muy personal. Como que. Sí, el viaje tiene que ser. Ahí a mí me pasa que hay viajes que lo paso de repente muy mal, periodos que el mismo viaje, porque hay una reflexión, hay como. Ya no tengo tanta autocrítica en el viaje, pero de repente hay como encontrarse solo en lugares que pueden ser con mucha gente, pero de repente hay lugares que uno se siente solo porque estás viendo o un proceso, o estás creando algo, o estás imaginando algo, entonces uno está inserto en un lugar, pero con el pensamiento en mil cosas. Entonces ahí viene un poco las conversaciones con uno, que lo encuentro mágico, eso de tener ese tiempo y que es un regalo divino, poder estar conversando con uno, estar como mirándose, estar pensando hacia dónde uno quiere ir. Entonces, esos viajes solo te ayudan a eso, porque no tengo que estar conversando con alguien. Ese Sí, periodo lo dedico a mí y de repente cuando tú estás conversando mucho tiempo contigo, hay periodos también de crisis con uno mismo, como que uno dice, chuta. claro. Entonces, ¿Hasta qué punto me hasta replanteo que, cosas? claro, pero he aprendido a tener un límite ya, como que Exacto. ya hay un minuto que ya disfruto los viajes solo. Así que bien. Y comparto eso, creo que es muy necesario tener espacio para uno, solamente va a estar tranquilo y reflexionar de algunas cosas. Y después como que, bueno, de hecho escribir hace muy bien, escribir las Mm. cosas o reflexionar de algunas cosas, como que uno va soltando eso y cuando las vuelve a leer, oye, qué interesante lo que pensaba hace tanto tiempo y ahora como que inevitable uno va creciendo. Y esos viajes que haces tú creativos también me imagino tienen mucho de eso, como no sé si usáis bitácora como de en este día tal No, cosa. soy bastante más desordenado que eso, ¿no? Mi bitácora, si yo un algo para dibujar, rayo, me salto páginas, es parte de un desorden, pero que me sirve más. Yo eso de día uno me mato. Día dos o sea, es No como. es tanto Yo documental, no es más explorativo. muy explorativo. Yo, en el fondo, en todos los viajes, como sé un poco, sé a dónde quiero llegar, el cómo voy Claro. viendo. El año pasado, por ejemplo, yo ya había ido 2 veces a Japón, invité a uno de mis hijos a que me acompañara. Y en algún minuto me decía, papá, pero es que tú no paráis. Me decía, no, porque tenemos que aprovechar, yo ya conozco esto, pero quiero que tú lo conozcas, me falta por conocer todo esto. Entonces, o sea, yo no podría estar en ningún lugar en un hotel, menos en un all inclusive, o sea, me muero. O sea, yo tengo que estar como en Cerrado. movimiento, tengo que estar, esté lloviendo, con trueno relámpago, tengo que estar moviéndome, tengo que llegar a que ese itinerario que me hice, que siempre se complementa con mil cosas más, eh, lograr lograr, porque finalmente parte de mi profesión tiene que ver como con conocer, pero conocer también a través del movimiento, de estar movilizándose en lugares, de poder explorar lugares, poder respirar el espacio, ¿verdad? Un poco sentir que. Y después, cuando uno hace esta bajada, uno empieza a describir por qué ese lugar era tan especial. Y ahí es donde de repente un simple esquema con un par de frases, es una síntesis brutal, pero uno dice, ya, este lugar me encantó por que el espacio, por ejemplo, en Japón, de repente íbamos con mi hijo y yo le decía, mira, fíjate en este lugar, ¿qué tiene de especial? No, es que me siento como súper, como cobijado, como, mira, fíjate para arriba, están los árboles creciendo, tenemos como cerramiento o vegetación que no está como eh, dando una Envolviendo. espacialidad, envolviendo, y sabemos además que no nos va a salir un jaguar de entre los matorrales, porque estamos en un lugar que no hay nada de eso. Entonces, conocer el lugar, informarse y leer antes de un viaje también es clave. Es como tú exploras y le sacas partido a ese viaje. Y eso también considero muy interesante que muchas veces, bueno, es propio del ser humano, saber que este lugar le gusta, este le disgusta, tanto pasa el paisajismo como la arquitectura.
Y uno después, si empieza como a analizar esas capas, pasa lo que tú comentas, que es, ya, me gusta este lugar, ¿por qué? Porque me contiene, porque hay sombra, porque quizás es más ancho, y este quizás me siento más tenso porque es más angosto, y son muchas veces temas de espaciales, Sensoriales. sensoriales, el mismo aroma que hablamos, que es un valor muy interesante que también tiene el paisajismo. Sí, yo siempre ando con una wincha muy chica y mido harto, porque hay cosas que me interesan y al fondo es como replicarla. Realmente este lugar me encantó porque el ancho de los caminos, porque yo ando y voy midiendo, o el sonido del agua, o lo que sea. Y eso aporta a que después uno trate de replicar un poco la experiencia. De lo que estamos hablando, de las sensaciones de cuando uno se siente mejor. De hecho, una vez veía un estudio que solamente ver cosas verdes como que a uno le baja el cortisol. ¿Por qué crees que el paisajismo, el paisaje, las especies le hacen tan bien al ser humano? ¿Por qué es tan importante además el paisajismo? Porque nacimos relacionados con lo verde. Nosotros, yo creo que como sociedad nos hemos ido desacostumbrando a lo verde. Hemos ido alejándonos, hemos ido acostumbrándonos a ser gente más urbana. Entonces, hoy día, de repente, ver árboles grandiosos es una excepción. Hoy día uno está acostumbrado a ver árboles mal podados, árboles que están sufriendo en un alcorque, Mm. confinados a una vereda chica. eh, entonces yo creo que en el fondo todo lo que sea verde y le hace muy bien y hay, de alguna manera, no voy a poner que hay estudios porque me van a decir dónde está el estudio, pero, pero, eh, pero sí hay bibliografía eh, donde desde la jardinería, desde estar en contacto con lo verde, de alguna manera genera una sensación de relajo, una como de vuelta a donde venimos. Y eso es también poco lo que uno trata después en paisajismo, es como recrear espacios que a la persona que lo habita le haga sentido, que a ti te genere relajo. Quizás hay gente que un árbol lo asoció con una etapa muy mala de su vida y no quiere tener ese árbol. Entonces también hay como esas sensibilidades que uno tiene que ir como desarrollándolo junto con el cliente. Pero volviendo a la pregunta original, yo creo que el verde siempre nos va a dar como una sensación de calma y por eso la gente apenas hay posibilidades, feriados, días largos, hay gente que va a explorar, sube cerro, hace trekking y una serie de cosas al aire libre. Y generalmente relacionado, ojalá con parques y lugares que tengan verde. Y además yo creo que lo que hablamos del vínculo del ser humano con la naturaleza, que es muy de nuestros orígenes, y también va asociado a otras cosas que son como los sonidos propios de la naturaleza, los aromas, entonces como que uno inmediatamente baja como ese nivel de alerta y quizás se tranquiliza al entrar, no sé, en un jardín, el mismo sonido del agua, increíble lo bien que hace, entonces, El agua, el viento, yo como que exacto. todas esas cosas, mi señora siempre me dice, ¿por qué te gusta el invierno? Ahora lamentablemente el invierno ya no tiene lluvia, pero a mí Totalmente. yo era un poco de las personas que yo salía a mojarme cuando llovía, y salía a caminar y era como, qué rico tener ese contacto. Y decía como, Mm. está lloviendo, qué rico, hay un viento, qué rico sentir ese viento tibio previo a la lluvia, y uno dice, cambio el aroma, cambio las sensaciones. Entonces, yo por lo menos necesito vincularme siempre como con la naturaleza y todo lo que tenga. Fondo, obviamente, con leones y esas cosas, cocodrilos, no, Hay que tener más respeto. un poco más de lejos, pero con lo que de alguna manera no te haga daño y que Claro. uno sienta como positivo, como naturaleza feliz. Y aparte yo creo que tiene mucho que ver con mientras uno más cerca esté de la naturaleza desde los sentidos y menos intermediarios existan, como que uno mejor lo siente. O sea, si vaya a tocar madera o vaya a tocar una planta directo, si vaya a sentir la lluvia como te cae directo, si sentí un aroma directo, pero no como, no sé, intermediarios o capas que te alejen de eso Así es, que hoy en día ocurre, o sea, con el tema de la tecnología, que lo hemos hablado en otros episodios, está más en boga. claro, todos quieren sacar una foto. Yo
trato incluso, hay periodos que me prohíbo yo andar con cámara de foto. Voy a un cerro sin fotos, sin cámara, sin celular, sin nada, porque la tentación de sacar la foto implica perder el momento, ese momento. Mm. Sacas, estuviste tan pendiente de sacar la foto, de que saliera encuadrada, que saliera bien, que perdiste la posibilidad de interactuar con lo que estás tratando de retratar. Así que, sí, yo creo que la foto es una gran ayuda, pero de repente, en mi caso, se ha transformado en enemigo en algunos minutos. En tu trabajo has mencionado que la naturaleza es atemporal y elegante. ¿A qué se refiere esa frase? Se refiere a que como primera fuente de inspiración uno trata de llegar a lo esencial y a mí en la naturaleza está eso, la esencia de lo que uno quiere volver a, de alguna manera, a retratar, o sea, más que a recrear, no retratar. Entonces, en la medida que uno necesita inspiración y uno va a paisajes diversos, uno dice, bueno, acá estoy encontrando algo que está como preciso, no está ni decorado, no tiene más flores de las que tenga que tener. Por ejemplo, el desierto florido, que son súper marcados que me ha tocado ir, eh, tiene una exuberancia porque además tiene grandes manchones de colores. Tú me dices como, ¿eso es decorativo? No, bueno, responde a todo un ecosistema, responde a una lógica ecológica. Entonces, ir a apreciar eso, para mí es lejos lo más elegante. Me acuerdo en el desierto florido estos grandes paños lilas, después otros morados, después otros celestes. De repente se mezclan estos como medios lilas, morados, fucsias con amarillo, pero incluso había un degradé entre ellos. Entonces, esa composición y esa exuberancia y elegancia e inspiración y todo está ahí. Uno va al cerro, ahora en esta época, por ejemplo, en Manquehue, hay muchos tahuales que ya están, algunos con flor, hay como un paisaje bastante de cerro, pero que tiene una elegancia, exuberancia y potencia única. Son como grandes gestos en grandes escalas. Y yo creo que cuando uno empieza a comprender el paisaje, uno puede empezar a hacer una síntesis, que siempre es como con cuidado, con no caer en la decoración, y por eso la frase que un poco es atemporal, porque además que probablemente yo le puedo preguntar a varias generaciones, el cerro ha estado ahí, ha tenido vegetación similar, y quizás los que han tenido la posibilidad de mirarla con detención van a entenderla. Entonces, atemporal y elegante, una flor del chagual es elegantísima, es preciosa. El desierto florido es increíble, exuberante. El sur de Chile con los helechos también. Entonces, yo siento que es como, es la perfección, y de ahí uno trata de sacar humildemente lo mejor para recrear espacio. Eh, Ese es como es un referente. la naturaleza siempre hace referente eh, y ahí en el fondo el cuidado que tenés que uno tiene que ser como tener los conocimientos, tratar de tener como lecturas, te digo como entender que si voy a un bosque del sur y hay melí, hay canelo, hay pitra, hay arrayane, hay luma, hay helecho, estoy entendiendo que hay un paisaje de suelo húmedo. Entonces, eso sirve como información porque si yo quisiera después traerlo a Santiago, probablemente ni una de esas cosas se van a dar bien. Entonces, la referencia tiene que estar con su lugar. Este paisaje, sí, pero con todas estas condiciones. Y cuando uno entiende esas condiciones, tratar de recrear el paisaje, si bien es artificial, no es tan mentiroso. Así que, estoy recreando algo parecido en un lugar con condiciones parecidas. O sea, siempre hay que buscar la honestidad, o por lo menos en tu trabajo tú buscas la honestidad en el paisajismo. Trato de ser lo más honesto, sabiendo que hay cosas que de repente hay jardines que en Santiago uno, por ejemplo, hay a ser japónico. Yo, en Japón, uno los ve, pero hay otro clima, otra pluviometría, otro tipo de suelo, etcétera. Santiago es como el lugar donde no se debieran plantar, básicamente, pero hay condiciones de repente una exposición sur-oriente que se podrían dar.
y cuando uno tiene clientes que de alguna manera también te piden algo especial, uno dice, bueno, ese láser japónico podría darse, pero solamente acá. No lo podemos poner ni allá ni allá. Entonces uno busca eh, que el paisajismo también sea de alguna manera viable, o sea, sea lo más viable posible en algunos casos. Cuando tocan estas circunstancias del láser japónico, voy a poner un ejemplo, que sean solamente como en Santiago, el lugar es sur-oriente, pese a que sean suelo arcilloso, todo, pero bueno, pero no alcanza las dimensiones de lo que, de su lugar de origen. Entonces también es interesante ir a los lugares de origen de algunas plantas, entender cómo se dan, por qué se dan y entender las dimensiones de cada una de las especies para cuando a uno le toca hacer estas recreaciones que quede lo más honesto posible, o sea, y también para la persona que uno está haciendo el trabajo. Hablando de eso, no sé, de los viajes que he hecho por Chile y todas las veces que te ha tocado trabajar en distintos lugares, una de las grandes gracias que le hemos hablado en otro episodio es que Chile, al ser un país tan largo, tiene 4.000 kilómetros de costa, pasa casi por todos los tipos de clima y evidentemente hay no sé cuánto será la variedad de especies de nativas, endémicas que existen y probablemente hay otras que son introducidas, pero es muy diversa. Entonces, ¿qué lugares de Chile de los que has podido recorrer te inspiran de la naturaleza propiamente tal? Como... O sea, yo creo que todos, pero yo creo que el que me marcó en algún minuto, porque era una síntesis aún más brutal, era la Antártica. Tuve la suerte de ir hace ya varios años. También tuve la suerte de estar y poder caminar en la Antártica solo, Increíble. porque tenía hora de salida y hora de llegada en algunos lugares. Entonces tenía esa posibilidad de caminar. También en esa época las cámaras digitales eran bastante como nuevas. Entonces yo sacaba diapositivas y por lo mismo agradezco esa posibilidad porque en el fondo yo tenía X cantidad de rollos para tomar fotos y me permitió estar mucho tiempo sentado observando el paisaje. Eh, Disfrutando del paisaje y no tratando de retratarlo todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo con una cámara. Y de repente sentarse en lugares que tú veías como paisajes, paisajes, paisajes solitarios, donde de repente había, no sé, una foca de Well, o había algún pingüino específico, o habían algunos mamíferos que eran, yo creo que fue una tremenda experiencia porque, de nuevo, es estar solo con uno y la naturaleza, en un espacio que era bastante seguro, salvo por el frío, porque en el fondo uno tenía que andar con unos trajes que eran, le decían Teletubby, unos trajes como grandes que de repente, claro, tú caminaste a calor, lo abrías, dura 30 segundos y era como... y volver a cerrar el cierre porque el frío era muy duro. Pero este es un paisaje que a mí me marcó porque uno podía hacer un par de líneas y como tener esa síntesis. Y ahí viene de nuevo el sonido del viento, el silencio, atravesado por algún otro sonido que hacía interferencia de algún pájaro, pero en el fondo uno estaba solo. Eh, entonces, es un paisaje que me marcó, al igual que si uno se va al norte, el desierto florido, siempre es impresionante. Y el sur me toca ir más seguido, entonces no es que no me impresione, pero como que uno descubre y trata de descubrir siempre dentro del paisaje cosas nuevas, de investigar un poco más, porque en el fondo es un paisaje donde uno está más habituado. La zona central también me pasa que uno ya también conoce el rango donde uno se mueve y como santiaguino uno sabe qué cerro subir, que no, cuando se topa con más gente, cuando no. A mí trato de toparme con la menor cantidad de gente posible, porque en el fondo interfiere como en mi conexión con ese paisaje. Pero entonces uno, bueno, yo creo que lo hacen todos. Tratar de ir a lugares donde haya poca gente siempre es mucho más interesante. Uno tiene más posibilidades de Como más prístino, avistamiento. ¿o no? Que es menos Es intervenido. que realmente tiene que ver más con disfrutar esa conexión. Porque si yo Ya. estoy sentado y estás transitando otra gente, al final uno está más pendiente de casi con quién me voy a encontrar. Esto otro es un periodo
absolutamente conexión con la naturaleza. Y por ejemplo, cuando estuviste en la Antártica, no sé en qué época fuiste, pero ¿hay variación en el paisaje o siempre tiende a ser más Yo estático? fui a hacer un proyecto fotográfico que se llama La Antártica bajo el hielo. Y fui justo en febrero. Pero en febrero, desde la isla Rey Jorge, yo pasamos, llegué a la base de Ucrania, estuve en la base española, entonces tuve como harta posibilidad de moverme. Y en la medida que uno se va entrando a Rey Jorge, es, una- es es un paisaje casi sin hielo en febrero. Pero uno se va al sector de la base de Ucrania o otro un poco más adentro, a la base Arturo Prat, y ya hay hielo, ya hay frío, ya hay otro. Entonces me tocó también esa suerte de que De tuve los que ese dos. paisaje un Mm. poco más como ir a Farillones, por decirte una cosa, y después llegar a lugares como con nieve, hielo y un lugar bastante más duro en cuanto a temperatura, más frío. Esos paisajes, los que nombraste recién, te inspiran, pero también al momento de comenzar a crear, ¿qué otras cosas te inspiran? Que no sea netamente como paisaje, O cosas sea, externas. escultura, me encanta y en el fondo he tenido posibilidad de, o sea, siempre trato de ir o a museos o a lugares que de alguna manera eh, tengan obras interesantes. Entonces, detenerse a mirar obras de pintores, detenerse a ver obras de escultores, ver arte es muy enriquecedor. Eh, yo creo que es clave cuando uno hace paisajismo, darse el tiempo, de decir si es que hay una exposición muy buena. Generalmente esto uno tiene más posibilidades cuando viaja afuera, pero, pero ir a ver una exposición de cualquier pintor, Monet o quien sea, y tener ese tiempo para detenerse, yo soy poco de tratar de hacer el récord del museo, de ver todo. Yo prefiero ver tres, cuatro pinturas buenas, detenerme, ver cómo era esa pincelada, cuando me ha tocado en Nueva York, en Japón, por ejemplo, Noguchi, ir y mirar cómo las obras también es conmovedor. Entonces, yo creo que es clave detenerse ante las obras. En Chile también tenemos muy buenos escultores, entonces detenerse y tener, por ejemplo, la posibilidad de conversar con un escultor es clave, ¿verdad? Porque piensan de una manera que es complementaria y ver cómo abordan los procesos, los proyectos, eh, para mí es importante. Muchos trabajan con naturaleza, muchos crean objetos, entonces esa es una manera también de inspirarse, sin sacando, si tú quisieras sacar la naturaleza, aunque no está afuera, porque el pintor que pinta también está mirando algo. Entonces, Sí. es ver con otros ojos, Mm. ver de otra manera cómo ellos crean, es como, wow, hay personas que piensan de manera complementaria a lo que lo hago yo, me sirve, me suma, hay una comprensión o una comprensión quizás bastante superficial, porque no puedo meterme en la cabeza de nadie, pero que conversar con un escultor y te cuente un poco su proceso, yo lo encuentro mágico. Es parte de un aprendizaje. Cuando hablamos de la mochila, seguir enriqueciendo la mochila. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Te escuchaba por ahí que comentabais que te importaba mucho el esqueleto de las cosas, como el esqueleto del paisaje, porque era algo reconocible. Mm. Entonces, para que alguien, o sea, ahora que alguien nos está escuchando y no sabe cómo funciona o cómo se hace paisajismo, ¿cómo es el proceso en tu caso? Nos está escuchando muchas personas. Sé Eso, que eso. mires. En eso estamos, casi para millones, pero vamos para allá. No, es un proceso que tiene que ver con lo que siempre, cuando me ha tocado hablar en charlas, la mejor, es como, empiezo a abrir esta gaveta, que uno empieza como, que tengo a nivel de imaginario como miles de gavetas, donde uno tiene el viaje a no sé dónde, donde uno tiene la experiencia del aroma de un azar de naranjo, del jazmín, de lo que sea, y
Y uno empieza a abrir estas gavetas que son ya bastante inconscientes. Al principio eran como un poco más tener el objeto cerca, poder mirarlo, tratar de transportarse. Hoy día ya como que esas gavetas se abren, se abren, se abren y uno empieza el proceso de dibujar, de pensar, de esto. Y en la medida que uno piensa dibujando o dibujando, uno empieza a pensar, eh, empiezan a pasar mil cosas porque uno se empieza a meter en ese lugar. O tú me decís, pero estáis solamente dibujando, sí, pero en ese dibujo uno ya empieza a imaginar que ese árbol está de tantos metros, que yo estoy caminando abajo, me estoy imaginando porque ya tengo la posibilidad de saber más o menos algunos aromas del sur, de la zona central o de donde sea. Uno empieza a llenar todo esto para que sea bastante atmosférico y uno empieza a caminar en este dibujo. Y cuando uno empieza a caminar, a recorrer, a sentir todo esto, se empieza a hacer más fácil ese proceso porque uno está como viviendo el paisaje y ahí aparece todo. Y además yo creo que inevitablemente con el tiempo tú tenías una manera o una forma de pensar asociada obviamente a tu trabajo que te empezáis a lo que estás diciendo, como a imaginar el estar en el lugar, lo que vayas a sentir al colocar este árbol o este otro, porque quizás tiene una cierta altura o esta hoja, y me imagino que también lo vais pensando durante el año. Sí. Entonces, cuando llega un cliente y te encarga un jardín o un parque, ¿cómo es como ese diálogo entre las partes? ¿Cómo tú vas ahí encauzando lo que quiere el cliente? Que muchas veces en arquitectura te dicen ya dos dormitorios, tal cosa, y tú veis como para dónde vaya apuntando, y mezclando siempre como el resultado más armónico, obviamente, de lo que se busca por parte del cliente, y uno también está conforme con hacer una buena arquitectura. No es que me haya servido psicología para eso, ¿ah? En ningún caso, pero uno empieza, uno trata de escuchar Tiene al que ver con cliente, psicología. Sí, uno claro. parte escuchando al cliente, uno después trata de entender cómo se conforma la familia, o encargo si son dos personas, si son cuatro, si son seis, si hay niños, no hay niños, si hay perros. Generalmente yo trato de, cuando hay perros, no hacer nada. Trato de no hacer proyectos, no lo tomo. Salvo que el perro esté en un lugar. Yo, yo tuve perros y no rompía el jardín, pero hay perros que cuando no tienen esa donde no hay un dueño que lo haya bien criado, es un problema para el cliente y para mí, porque Mm. ese jardín va a estar en 2 meses destruido completo. Entonces, también es parte del ser honesto con el cliente, decir, bueno, tu perro, ¿cómo se porta, básicamente? O Claro. tus niños juegan fútbol o no juegan fútbol, y ahí uno trata de resolver, porque el diseño, para mí, es resolver un problema. Entonces, uno dice, ya, si juegan fútbol, también vamos a dejar un lugar confinado para que poner las plantas más resistentes al pelotazo. Si hay perros, veamos qué zonas puede utilizar y qué zonas, si está acostumbrado a hacer hoyos, bueno, hay que dejarlo en un área donde pueda seguir habitando y sintiendo que si le da calor, haga el hoyo y quede como con esa temperatura más baja al suelo. Eh, entonces ahí hay que entender como al cliente, en toda la dimensión, y esa parte siempre es compleja porque uno tiene que un poco ir conversando para que el proyecto termine haciéndole sentido a todos, me haga sentido a mí, los deje contentos a ellos, yo esté contento en el tiempo, porque son proyectos de... El paisajismo no es poner el ladrillo y quedó el ladrillo puesto, es Mm. proyectar en el tiempo. Entonces eso es clave. Y eso me parece súper interesante, que también te lo escuché en una charla, que es el tiempo, como que el cliente también entienda la importancia del tiempo, y el paisajismo tiene mucho de tiempo, como que el proceso que, entre comillas, no sé cuándo está listo el proyecto, porque después sigue evolucionando, como que... Yo, sí, yo un poco para volver al perro que en el fondo tuvimos hasta el año pasado un perro que, que ya no tenemos, se murió. Era un perro que a mí me encantaba porque se metía entre medio de mis plantas con una delicadeza y yo lo dejaba porque era un aporte a mi experiencia también, como que yo disfrutaba cuando se metía. Y haciendo la analogía con el perro, es lo mismo. O sea, el jardín tiene un proceso. Yo, si compro un perro y lo compré para ser perro guardián, no puedo exigirle al perro que a los 6 meses o a los 4 meses esté cuidando mi casa. Claro. Yo tengo que criar ese perro, tengo que darle el adiestramiento, el cuidado y todo el cariño para que ese perro no me muerda a mí, que sepa entender quién es
son personas ajenas a la casa y que en el fondo, junto con tener todo ese cariño y esa cercanía, que podría ser el jardín también de entenderlo como algo vivo, nos vamos a cuidar mutuamente. Al perro yo voy a cuidar al jardín porque entiendo que el jardín, junto con ser algo artificial, lo tengo que cuidar. Entonces es entender que el proceso tiene cuidado, el jardín tiene cuidado, el animal tiene cuidado, como que todo esto tiene que ser cuidado y tiene que tener un proceso. Mi perro guardián va a ser guardián en X tiempo, mi hijo va a ir al colegio en tal tiempo, mi jardín me va a dar sombra en este tiempo. O sea, como que todo tiene un tiempo, no hay nada que yo considere que hoy día sea inmediato. Y eso es como totalmente distinto hoy en día. Y igual por eso es interesante, como la inmediatez versus esperar. De hecho, como que hasta bonito, como ver una planta crecer, ver cuando recién llegó hasta cuando, no sé, un árbol está dando sombra. Toda esa evolución que uno fue parte, si la entiende y la valora, como que le toma más, como que la disfruta más, se da cuenta que es parte de. Es que nosotros somos parte de un Exacto. proceso, ¿verdad? Nosotros dos que estamos conversando también tuvimos meses de nacido, llegamos, evolucionamos eh, y vamos creciendo, es parte de la vida, si no, no se puede entender la vida. Y otra cosa que también mencionáis es la importancia de la escala en el paisajismo. ¿Por qué es relevante la escala? Porque tú como habitante de tu casa de Santiago, si uno tiene la posibilidad y la suerte de tener un jardín, probablemente esa sea tu escala más íntima, más de abriste tu puerta a la casa y lo que yo siempre trato de contarles como el primer relato que yo creo que tiene que ver con el generar paisaje, tiene que ver con ser capaz de generar un relato también. Yo en la medida que a un cliente que no tiene por qué saber cómo que es un árbol ni entender el árbol, yo le explique cómo va a ser ese árbol en el tiempo, hay una escala que es temporal. Esa es la primera escala, que yo sea capaz de transmitirte a ti que hay una temporalidad que tiene que ver con una escala. Después hay una escala que tiene que ver con el uso del espacio, a nivel como más arquitectónico, como estas son mis dimensiones, yo entro a mi casa, estoy en mi lugar íntimo, ojalá que yo casi sea capaz de no ver a mis vecinos, que ese lugar sea tan mío que yo me sienta como en mi jardín. Pero una vez que yo salgo de ese lugar, se abre la escala de mi barrio, de mi ciudad, y ahí cambia. Y mi jardín probablemente sea una micro estampilla dentro de la ciudad. Entonces, por eso la escala, entender la escala es muy importante porque el nivel de intervención que uno hace no puede pretender ni más ni menos. O sea, si yo hago un parque metropolitano, tiene que responder a la ciudad. Si yo hago el jardín de mi casa, no puedo pretender que ese jardín sea metropolitano. Es un jardín que es para mí. Y si yo hago un parque, ojalá que yo lo pueda conectar con el entorno, que se conecte con, si yo estoy haciendo un parque en cualquier parte y veo los cerros, ojalá que me hable ese parque de una conexión y que no quede como un gesto mezquino, que solamente responda a las necesidades de ese habitante o que al menos ese parque, si es privado, yo pueda conectarlo visualmente con un paisaje más grande. Y ahí está la escala, de entender que mi intervención tenga relación con, espacial al menos, visual, con, con un paisaje. De hecho, vi en una charla que comentáis como con distintas fotos eso de la escala y mostraste eh, como una diapositiva los insectos que habían en cierto lugar. Y eso me parecía increíble, como que llegar a entender desde ese detalle hasta obviamente lo que estamos hablando, parques metropolitanos, es parte de como que uno, me imagino, trabaja con otra sensibilidad al llegar a esa profundidad de conocimiento, de entender que esto, oye, no es solamente ya metros cuadrados de césped o tanto árboles, no sé, 500 árboles que van en este lugar. Eso genera un ecosistema y todo está vinculado desde lo micro hasta lo macro. Claro, eso, yo no he hecho nunca un parque metropolitano, he Sí, ido, no, pero claro. pero en el fondo entender como un micro paisaje que a mí me ayuda a la fotografía, por eso digo también es una herramienta, Sí, totalmente. eh, esa herramienta de tirarme de guata muchas veces me toca más en los veranos que uno tiene más posibilidades, si tienes vacaciones, de ir
explorar el bosque y sacar un micro paisaje. Y después siempre trato de hacer como hacia atrás, como saqué mi micro paisaje y voy sacando fotos para entender de dónde viene. Porque cuando yo tenga que explicarle a alguien ese micro paisaje, probablemente se lo voy a poder explicar mejor si le muestro de dónde viene el macro y en fondo esa relación que existe. Y ahí uno empieza a meterse en el ecosistema y empieza a un poco a explicar, que era lo que te decía como el relato, que este macro paisaje tiene esos micro paisajes y que en la medida que eso está en cierto equilibrio, logramos llegar a ese insecto que está poniendo un huevo allá abajo de una piedrecita y ese es un paisaje, una escala, pero que está inserto en una macro escala. Como, Súper interesante. Y otra cosa que, bueno, también está muy en boga y siempre, no sé si, como que a veces, no sé si chocan, pero muchas veces es como un argumento para tener cierto como aprensiones con el paisajismo, que es el tema de la escasez hídrica. ¿Cómo hoy en día en el contexto actual se trabaja con paisajismo, con esa, porque yo me imagino que es también una parte del encargo, o sea, ya hay poca agua, ¿cómo lo hacemos? hay poca agua, pero hoy día en Chile todavía todos queremos un poco de pasto. Entonces, el pasto es como de los elementos del paisajismo que uno considera siempre como el punto más alto consumo. Bueno, junto con la evaporación de las piscinas y otras cosas, si uno quisiera meterlo, pero cuando eh, el pasto es un ítem, yo creo que hay que saber que la vida es de equilibrios. No vamos a... Entonces, en ese equilibrio, yo respeto a la gente que quiere tener un poco de pasto en algunos lugares, que quiere disfrutar, porque hay una, lo que hablábamos también cuando al principio de la conversación tú me decías como el verde de alguna manera da un mejor confort, da una sensación de calma casi a nivel psicológico, sí. Y hoy día en Chile todavía tenemos la necesidad del pasto. Quizá en la medida que las restricciones hídricas sean mucho mayores, ese pasto tal vez desaparezca. Pero de nuevo, es un proceso que tiene que ser orgánico. Yo no puedo a partir de mañana sacar todo el pasto de toda la ciudad y dejar como sin nada. Yo creo que es un proceso, un desarrollo, una maduración de una sociedad. Si vamos para allá, que cada vez llueve menos, va a pasar orgánicamente. Nuestros hijos van a entender que el pasto ya no se puede tener y va a ser una transición natural. Pero son procesos naturales, humanos, de comprensión del paisaje. Entonces, eh, hoy día uno sí puede manejar otros ítems como elegir vegetación de bajo consumo. Yo tanto en los cursos que me toca hacer o cuando me toca diseñar mis jardines, trato de mostrarle a la gente que hay una paleta muy amplia de vegetación que no consume tanta agua o que hay consumo alto, medio, mediano, bajo y dentro de esa paleta elegir. Entonces, como tratar también de ser coherente, de decir como ya, pongamos el área de pasto, que va a estar con una demanda alta, y pongamos toda esta vegetación que va a tener una demanda media baja. Y ahí uno empieza a jugar porque también hoy día hay como una mala cultura, y me toca ver en las calles y todo, que la gente riega en invierno, puede estar lloviendo y el riego está prendido. Mm. Entonces nos quejamos como de la escasez, pero ahí falta como la educación que es muy sano. Yo con suerte y trato de educar a mi hijo. No nací para educar a la sociedad, pero trato siempre de como de dar como señales, dar gestos, decir, mira, esto se podría mejorar, esto se hace así, esto consume harto, tratemos de no ponerlo. Uno va en la misma profesión tratando de enseñar, no de educar, educar es muy difícil. O sea, uno de los grandes problemas, si lo llevamos a nivel de especie, es el pasto. O sea, no problema, sino uno de los elementos de Eh, paisaje que más consume agua. Es que hay tipos de pasto también. Ya. Está la bermuda, que en esta época la gente no le gusta porque se pone café, pero esa tiene un requerimiento hídrico medio, o sea, en relación a otros pastos como Lolium, Festuca, que la Festuca tampoco es de los más altos consumos, pero por eso tenemos rangos, tenemos especies de pasto.
Pero sí, ahí si yo pongo un lolium en Santiago, necesitan mucha agua, mucho fertilizante, corte más alto. Entonces hay como una, una sobredemanda de todo, de mano de obra, de fertilizante, de agua. Y hay otros como la Bermuda que se pone café, que yo te diría que uno puede darle bastante menos riego, pero en el fondo también tiene que ver con la educación o saber de qué se trata. La gente va a regar la festuca igual que el lolium y le dijeron que hay que regarlo 10 minutos y lo va a regar 10 minutos. Entonces, el problema es en poder enseñar de buena manera esto. Y como no hay un ramo en una parte del colegio que te enseñen esto, uno tiene que tratar de enseñarlo a los clientes de uno. Yo no hago política pública de esto, en algún minuto ojalá me toque hablar más de estos temas, pero hoy día uno creo que con los clientes uno va haciendo como una pequeña enseñanza que va avanzando. Una vez leí como era una especie de artículo que decía que si uno, o creo que ocurrió que ciertas azoteas se empezaron a plantar árboles o eran cubiertas con especies vegetales y eso disminuyó un cierto grado una ciudad de temperatura. No recuerdo cuál era, pero por ahí lo voy a buscar. Barcelona tiene buenos ejemplos y yo creo que ¿Y como eso de verdad es real? O sea, si todos colocamos en nuestra azotea de nuestro edificio árboles, a ¿ayuda? mí no me gustan las generalizaciones. Y sin estudio es muy difícil. Yo creo que siempre estos voladeros de luces, o sea, yo te podría decir, pongamos todos árboles, pero es bueno tener como una investigación previa, hacer como pilotos, decir Exacto. como cuánto bajó, no bajó, porque dar como consejos gratis, hoy día que hablábamos de la inmediatez como Sí. por Instagram y todo, que hay que hacer esto, no hay que hacer esto, yo creo que muchas veces hay contenidos que les falta investigación y por eso ojalá tratar siempre de tener un respaldo antes de tirar una cifra o tirar como una idea. Ese estudio yo no lo tengo. Tendría que después me lo compartes Sí, y sí. lo leo y ahí uno podrá ver. Probablemente sí ayuda, porque tener como una azotea Mm. con negra recibiendo temperatura, esa temperatura la va a devolver y va generando más calor. Si yo tengo vegetación, no me cabe duda que va a disminuir. ¿En cuánto va a ayudar a la ciudad? Eso no lo sé. Eh, Y siguiendo esa línea, que, o sea, evidente que yo creo que lo que pasa, lo que estábamos hablando antes, que mucha gente como que la inmediatez y todo eso lo toma muy en cuenta porque la gente muchas veces necesita como respuestas rápidas. Y ahí está el otro lado, la gente que da esa respuesta, que quizás le falta cierta profundidad o hacer la pega y hacer investigaciones, si es que hace una recomendación, tenga quizás un peso teórico detrás o un peso práctico de cosas que, no sé, a mí me han funcionado por esto, por esto. Volviendo a ese tema, si alguien quiere, no sé, aportar o derechamente tener un jardín como mucho más consciente con el medio ambiente, pero que también le aporte a su espacio. ¿Cuáles son lo hablamos también en su momento, los árboles que uno diría, oye, este árbol es súper bueno por esto, es equilibrado, no consume mucho o derechamente no requiere tanta mantención? Ya llevándolo a un tema de escala menor. yo soy amante de los árboles, me encanta y yo siempre parto dentro de los proyectos dibujando los trazados y todo lo que tenga que ver como con un poco más la espacialidad del lugar y después mi siguiente paso es empezar a pensar como las capas de árboles y después viene todo de ahí hacia abajo. Pero yo creo que es difícil disociar porque si tú vas a un cerro o a un paisaje, generalmente el árbol está relacionado con arbustos y con el quillay, el litre, en la zona central hay coyihuay, hay chaguales, hay, si un lugar más húmedo es calonia, pero en el fondo está asociado con vegetaciones. Entonces, pero árboles urbanos, bueno, ahora justo estamos viendo eh, estamos estudiando un poco el Celtia australis, pero es un árbol que en el fondo eh, habría que dimensionar de nuevo la escala del patio, porque si es un jardín chico, grande, mediano, eh, hablábamos de lo que también la gente todavía
tiene expectativas sobre algunas plantas que quiere tener. Entonces también ahí es donde uno dice, mira, pongamos lo que te decía el hacer japónico, pongamos el hacer japónico, que quizás en este lugar podría funcionar en ni un otro lado, y el resto me ha tocado poner en jardines más grandes, chicureo, quillaye, espino, hasta litres, como uno trata de hacer como un bosque que tenga que ver con esa sintonía. Entonces siempre el encargo tiene que ver como cómo el cliente y cómo el profesional a cargo entienden el proyecto. Y ahí es donde uno, para no generalizar los tips, va como proyecto a proyecto. Soy muy malo para la fórmula. Yo prefiero como estudiar el jardín, entender por qué hay insolaciones. Yo en algún minuto andaba con luxómetro que me servía mucho para medir como la cantidad de luz. Entonces de repente te decían, es que mi patio es sombrío, ya, pero sombrío puede ser desde no tener lux, tener 1000 lux, tener 7000 lux, o para que la gente entienda, todos los que nos están escuchando, cuando uno pone el luxómetro, lo pone a mediodía en verano o con la radiación pegando directamente, son 120.000 lux aproximadamente. Entonces eso es para mí un lugar, un patio súper soleado, 120.000 lux. Y después también depende de la cantidad de horas. Donde que yo, por ejemplo, en mi jardín, desde las 10 de la mañana en verano hasta las casi 9 de la noche, le pega en una parte todo el día de sol. Y ese es un jardín de pleno sol. Pero tengo una esquina que si yo la mido se pasa de 120.000 a 7.000. Y ahí tengo plantas que son de sombra, semisombra. Entonces es súper loco pensar que en un mismo lugar tú puedes tener plantas de Claro. semisombra Mm. y un metro más allá tienes plantas de sol de una radiación gigante. Entonces, O sea, yo creo que hay cosas prácticas que, infiriendo de tu, de tu como comentario, es entender y observar nuestro jardín. Como sí. entenderlo, observarlo. Oye, este no le da nada de sol. Acá le da todo el día. Entonces, en base a eso, tener ciertos como lineamientos Y de... después pasáis del verano al invierno, que en el invierno el sol queda mucho más acostado y gran parte de ese jardín empieza a ser sombrío, porque la casa le proyecta sombra. Entonces, siempre es un fenómeno el jardín, porque en el fondo hay que entenderlo como en muchas épocas. Y de repente a mí, cuando uno llega te contratan en un periodo y uno no tiene la suerte de tener todas estas variables estudiadas. Entonces uno trata de, en base a la experiencia, sería, si el sol está acá, esta muralla me va a proyectar sombra, y ahí volvemos a todas estas miles de funciones que debe cumplir el jardín, pero con las potencialidades o que tiene como jardín o las zonas que van a ser un, entre comillas, problema si uno no lo entiende, ¿no? Siguiendo como esta línea, hay un proyecto que realizaste el 2013 súper interesante, que es en Pucón, el Parque Calmahue, Sí. que tuvo además como son ciertas lagunas, no sé si podéis como detallar cómo fue ese proceso. Sí, fue un proyecto y sigue siendo un proyecto porque, bueno, tengo mucho cariño y mucha buena onda con el cliente también. Eh, entonces fuimos haciendo laguna, rearmamos un paisaje en base a algunas cosas algunas ideas que me fueron dando. Y ahí empezamos a armar, porque en el fondo es ya un jardín que hasta el día de hoy funciona. Tiene lagunas, tiene periodos. A mí me gustan mucho los otoños y mucho incluso los inviernos de esos jardines. Eh, y hay un sector muy cerca de la casa que tiene más flores y el resto empieza a funcionar más como con el paisaje. Entonces, tener como esa libertad y la comprensión y la buena comprensión del cliente de este lugar, que hay un lugar que es más jardín y el resto empieza a transformarse más en parte de un parque como eh, que tiene que ver con la naturaleza. Eh, yo creo que eso es lo interesante de esa como gran intervención. Más allá que hay un trazado que es bonito, más allá que hay un... Pero se ha ido naturalizando en algunos casos. Hay especies que yo puse, otras que empezaron a salir. Unas que de repente uno hace una visita anual y dice, bueno, saquemos esta que salió sola. Pero es como también entender el ritmo de la naturaleza y cómo se va apropiando de nuestros jardines porque es imposible mantener el control 100%. Y es como, Y no sé si quiero tenerlo tampoco. claro, como que mantener como su mismo curso, que
No sé si vale la pena cada cierto rato, oye, algo nuevo, no, cortémoslo. No, me Si parece la- así en la medida que uno logre entender como que la naturaleza puede volver a apropiarse y que uno haya tenido la posibilidad de seleccionar, en este caso, especies nativas. Hay lugares que ya se ven muy nativos y que si salió otro guayo, otro roble o otro notophagus, que en el fondo uno dice, bueno, vamos a dejarlo. Y eso va a significar que quizás se va a sacrificar un arbusto en el tiempo y no pasa nada. Es como parte del desarrollo. Cada vez que haces un proyecto tratas como de guiarte con una idea principal, esto es como que muy fácil de explicar o ir mezclando varias cosas. No, yo creo que uno siempre tiene que tener, como en todo, una capacidad de sintetizar el proyecto. Como decir, mira, ya esto es lo que hablábamos del esqueleto. El esqueleto va a estar en estos unos caminos de piedra, van a haber unos tanques de agua que van a ir cayendo porque naturalmente caen, porque hay una vertiente. Vamos a hacer un bosque que va a ser más denso. Como que uno tiene que tener esto del relato. El relato ayuda mucho a entenderlo uno y a explicarlo. Porque en el fondo es como leerte un cuento. Si yo te leo un cuento y es coherente en todo el relato y termina, tiene un inicio y un fin, uno dice, wow, me cuadra. Y eso es importante para explicárselo a cualquiera. Después, a alguien le gustarán más las flores y se va a ver, y quizás su relato del jardín será que habían flores muy bonitas, otro que le guste el agua, habían sonidos muy agradables, otro que le guste caminar, va a decir, estaba lleno de senderos, pero en el fondo yo tengo la posibilidad siempre de tener un relato de cómo yo me lo imagino, que es como la parte creativa. Y siguiendo eso mismo, ¿cómo imagináis tú el futuro de las ciudades los próximos años, 50 años más? ¿Crees que va a estar muy ligado al paisaje, al paisajismo? Uf, Mm. qué difícil, pues a mí me encantaría que las ciudades empezaran a ser más verdes. Me encantaría que este proyecto del Mapocho tuviera más fuerza. Me encantaría que hubiera más parques urbanos donde la gente pudiera disfrutar más de la ciudad con grandes áreas verdes. Me encantaría que en el fondo los municipios tuvieran la capacidad de mantener estos espacios de buena manera. Es todo lo que a mí me encantaría. Como que finalmente el habitante de la ciudad, que muchas veces es gente que vive en edificios o en situaciones mucho más densas de vivienda, tengan como el parque cerca, que puedan salir y andar un par de cuadras y llegar a estos parques en 15 minutos, que es un poco hay una norma. Y eso haría que las ciudades fueran mucho más amables. Hoy día las ciudades es del terror de repente. Hay lugares que uno no quiere estar porque no hay nada de esto verde, nada de esto que te da como una satisfacción o un relajo. Entonces yo no sabría decirte cómo yo creo que va a estar. Es como a mí me gustaría que estuviera. Y me encantaría que todos tuviéramos más posibilidades de áreas verdes. Eso es lo que yo espero. Y además es como algo esencial lo que hablamos. Si nos hace bien porque el ser humano viene del tema, o sea, de su vínculo intrínseco con la naturaleza. O sea, si vivimos en ciudades, tiene que también estar vinculado, o sea, tiene que existir, sí, parte de. O sea, que el Mapocho atraviese la ciudad y que sea un gran color verde y que se potencie, que sea nuestro gran parque y que después aparezcan cordones transversales que empiecen a cruzar, eso sería una ciudad del futuro que a mí me gustaría que heredaran hijos, nietos, que en el fondo que la ciudad fuera mucho más amable para el habitante, que el paisajismo y el paisaje de alguna manera natural, esto de los cerros empiecen a apoderarse de algunos lugares y que uno tenga la satisfacción de ir a una ciudad más verde. Es como lo que yo creo que ojalá pasara. Buenísimo. Estamos llegando casi al final y lo último que para alguien que nos está escuchando y sobre todo que tiene como ese llamado que tú tenéis cuando eres chico y ahora ya está a punto de está a punto de entrar a estudiar y tiene como ese llamado, pero no está seguro. ¿Qué le podrías decir tú a alguien que quiere estudiar paisajismo o está estudiando paisajismo como para después ejercer, que probablemente es muy distinto? Eh, de nuevo, soy malo para... Mejor para tu yo de unos años atrás. No, para mí yo de atrás, si yo Eso. me tuviera que volver a recomendar, el mismo camino en el sentido que ojalá
uno tenga la posibilidad de no entrar a estudiar paisajismo directamente. Ojalá uno tuviera la posibilidad de, como yo, haber estudiado psicología, ojalá como yo, de haber estudiado arquitectura, como que, ojalá que las carreras no fueran tan directas, ojalá que uno tuviera como un periodo donde pudiera reflexionar más de otras cosas y finalmente uno decantara en el camino de que el paisajismo. A mí el paisajismo, como hablábamos, me encantaba de chico, pero me costó tomar la decisión pasar por 2 carreras previas. Entonces, mi recomendación es, pese a que uno esté seguro, ojalá uno pudiera tener, estas son como posibilidades, como de nuevo, como ojalá que las ciudades fueran verdes, ojalá que uno pudiera estudiar algo que te enriqueciera previamente o tener experiencias previas. Ojalá que lo que me dijo en algún minuto una persona, eh, puedas viajar, ojalá, son puros como ojalá, porque si tú no tienes la posibilidad de tener como una mochila más llena, después las herramientas empiezan a ser más fáciles de sacar en el camino. Entonces, son como recomendaciones. Yo el camino son súper individuales, uno tiene que atreverse a hacer su camino. Y por eso digo que es malo de repente los consejos porque probablemente o a alguien lo alientan mucho o a alguien lo atemorizan mucho. Entonces el consejo es como traten de hacer su camino, el camino muy propio, porque todo lo que te diga cualquier persona va a ser Desde tu como experiencia. en base a la experiencia de uno, con Sí. el cariño, con las aprensiones que tiene uno y quizás para ti no es válido, ¿verdad? Entonces hay que sentir el camino de uno, hay que atreverse, hay que equivocarse, hay que volver atrás, volver adelante, como que soy malo para dar esos consejos. No, siempre que me preguntas como respondo un poco lo mismo. Hay que seguir el camino de uno. Yo creo que algo que también, por lo menos yo pienso que es muy bueno es exponerse a cosas distintas. Y en base a eso uno se da cuenta, puede que no te des cuenta de inmediato qué cosas te gustan, pero sí lo que no te gusta. Entonces cuando uno se va exponiendo, va definiendo su camino y en base a eso probablemente va a ir teniendo como una cierta guía de prueba y error y probablemente puede llegar a algo que te va a llenar realmente. Claro, pero lo que tú dijiste recién, exponerse, prueba error. Eso es un poco la vida también. Exacto. Nadie tiene certezas. No, no. Entonces, Absoluto. el ensayo-error es parte clave del aprendizaje. No, no hay otra manera. Y el aprendizaje y cómo llegar a estudiar algo también quizás tiene mucho eso, ensayo-error. Me atreví, me equivoqué, quizás no va por acá, va por allá. Y el resto es ser un apasionado. Yo creo que Mm. si tú me decís como, para cerrar un poco la idea, hay que ser un apasionado de lo que uno haga, si no, mejor no lo hagas. Entonces, eh, eso es clave. Si uno siente que de verdad uno va a ser una persona muy jugada por lo que eligió, ahí hay un primer indicio de decir como vamos por buen camino. El resto es construirlo. Súper. Ya, Muy pues. buen cierre, Nicolás. Estuvo redondito el episodio, así que gracias por Ya, haber pues. venido. Muy buena conversación, enriquecedora en todo ámbito. Así que, Gracias a ti por la bacán. invitación. Muy bueno tu programa, así que gracias. Súper.